Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a leer e interpretar estudios de laboratorio, así que pues vamos a comenzar. Todos los que trabajan en un hospital deben de leer e interpretar estudios de laboratorio. Médicos, enfermeras, los propios laboratoristas clínicos y todo el personal que trabaja aunado con ellos. También los auxiliares de enfermería deben de saber, los generales también, todos. Todos deberían de saber leer estos estudios de laboratorio ya que te van a ayudar muchísimo a saber valorar y ir llevando los cuidados necesarios para que en los próximos laboratorios podamos disminuir o aumentar esas concentraciones dependiendo a la normalidad que nosotros tenemos. Aquí tengo unos laboratorios de una paciente real. La primera hoja tenemos la biometría hemática. Tenemos fórmula roja, serie plaquetaria y la fórmula blanca. Son los tres, digamos, las tres clasificaciones que hay dentro de esta biometría hemática. En la fórmula roja voy a ver todo lo que tenga que ver con los eritrocitos, hemoglobina, etcétera. Voy a tener la serie plaquetaria referente a plaquetas y en fórmula blanca sistema inmunológico. Entonces, nosotros vamos a tener la fórmula roja, vamos a tener el resultado y los valores de referencia. Quiero recalcar que los valores de referencia no son los mismos aquí en mi país que a lo mejor en Argentina, Colombia, en Estados Unidos, en Perú. No son los mismos. ¿Por qué? Porque recuerda que todo esto está de acuerdo a la población de una zona geográfica en específico. Entonces los valores de referencia pueden variar de un lugar a otro. Sin embargo, vamos a tener valores de referencia, es decir, rangos. No podemos estar más allá de un rango, pero tampoco menos. Siempre debe de haber un número o una cantidad en medio de rango para que ésta sea normal. Por ejemplo, eritrocitos. El resultado es 4.78 por 10 a la 6 y los valores de referencia es de 4.0 a 5.3. Es decir, el 4.78 se encuentra en medio de estos dos rangos. Quiere decir que este resultado de los eritrocitos son normales. Muy bien. Ahora voy a tener la hemoglobina. Por ejemplo, tengo 15.6. Los valores de referencia son 12.5 y 16.8. Quiere decir que el valor o el resultado de la hemoglobina está dentro de los parámetros normales de acuerdo a los valores de referencia que me brinda el laboratorio. Y de esta manera voy a hacerlo con todos los parámetros, con todos los resultados que tenga, ¿ok? Por ejemplo, vamos al volumen globular medio, que es 97.0 y su rango es de 80 a 110 y tenemos un resultado de 97. Está dentro del rango, por lo tanto es normal. Vamos a ir como por ejemplo a la serie plaquetaria. Plaquetas 263.0 por 10 a la tercia. Su valor normal es de 150 a 450. Tenemos un valor de 263, está justamente en medio de los valores de referencia, por lo tanto es normal. El volumen plaquetario medio 7.8 y los valores de referencia van de 7.4 a 11. En este caso voy a tener los valores, el resultado en medio de estos dos rangos, lo cual me representa normalidad. Ahora, por ejemplo, vamos a fórmula blanca en leucocitos totales. 8.5 por 10 a la 3, que en este caso son 8500 y su rango va a ser de 4500 a 10000 y tenemos un valor de referencia normal porque 8500 se encuentra entre estos dos rangos. De esta manera yo puedo identificar valores de referencia anormales y normales, ¿ok? Ahora, se viene lo complicado. Para que tú sepas interpretarlo, porque una cosa es ver los valores de manera cuantitativa, ¿vale? Tal vez también de manera cualitativa en otros exámenes, como te expliqué la semana pasada. Pero para que tú sepas la patología que tenga o qué es lo que está pasando, por ejemplo, el saber interpretarlo es irlo llevando mucho de acuerdo a cada sustancia. Ejemplo, los eritrocitos. Tenemos un rango de 4.0 a 5.3. Si esta paciente tiene los eritrocitos, por ejemplo, 6.3, ¿qué es lo que vamos a tener? Un aumento de eritrocitos. Y puede que estos eritrocitos, por el aumento que se hayan formado, no estimulen muy bien y no hagan su función. Por lo tanto, aquí es donde entra fisiología. ¿Qué es lo que hace el eritrocito? Fija
con el oxígeno para poder transportar oxígeno. Y cuando el eritrocito se llega a estimular de más, los eritrocitos que se estimulan de más no funcionan correctamente. Entonces puede que haya por ahí un mal funcionamiento en el transporte de oxígeno, ¿ok? Por un aumento de eritrocitos. Pero esto, ¿cómo lo sabes? Estudiando fisiología, ¿me entiendes? Sabiendo qué es lo que pasa. Vamos a algo más sencillo. Supongamos que aquí en leucocitos totales neutrófilos, en vez de tener 8500, que está dentro de del valor, supongamos que tiene 12000. Es decir, que los leucocitos aumentan, los neutrófilos aumentan. Todo el sistema inmune aumenta en cantidad. ¿Por qué llega a aumentar el sistema inmune de cantidad? Esto se va a dar mucho cuando hay presencia de una infección. Entonces, si hay una infección dentro de mi cuerpo, lo normal es que el sistema inmune aumente las cantidades de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, etcétera, para poder tratar una infección. Por lo tanto, mi cuerpo va a tener valores de referencia, va a tener valores en el resultado mucho mayores a los de referencia. Eso me va a dar a entender que el cuerpo está en un proceso de infección, pero como supe eso con fisiología, sabiendo la función, por ejemplo, de los neutrófilos, de los leucocitos, de los linfocitos, que eso es lo que me interesa. Para que tú puedas interpretar un laboratorio, claro, los valores de referencia están y tú puedes saber cuándo es normal y cuándo no es normal. Pero tú, para que puedas identificar qué es lo que tiene específicamente, necesitas saber la fisiología de cada uno de estos resultados. Necesitas saber cómo funcionan los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen globular medio, todo ello. Y para eso se necesitan saber qué es lo que pasa cuando tenemos un valor alto a los valores de referencia y un valor menor a los valores de referencia, que en este caso son valores que no son normales, porque recuerda que los valores de referencia son los rangos normales en mi cuerpo. Pasemos al siguiente estudio, a la siguiente página que tenemos, que es un examen general de orina. Aquí está muy padre porque aquí tenemos estudios macroscópicos, estudios microscópicos, cuantitativos y cualitativos, como te lo mencioné la semana pasada en estudios de laboratorio. Ve a checar el video en bases en fundamentos de enfermería. Aquí voy a tener examen general de orina. En el examen macroscópico voy a tener el color y el aspecto. Recuerda que este laboratorio macroscópico es lo que yo puedo ver a simple vista. En este caso la orina era amarilla y era turbia, ¿vale? Aquí ya vamos a tener algo que ver, ¿vale? Luego voy a tener, ahora sí, el análisis clínico microscópico, gracias a un microscopio. Análisis físico-químico, desde su densidad, pH, glucosa, proteínas. Por ejemplo, la densidad 1.020. Su valor de referencia es 1.003 a 1.035. Quiere decir que está en los valores de referencia normal. Pero, por ejemplo, aquí lo que me llama la atención, por ejemplo, es el pH 6.5. Su valor de referencia es 5.0, 6.0. Es decir, por 0.5 aumenta su pH, es decir, es un poco más alcalino. Algo está pasando ahí con esa orina. Ya ves, ese valor que me arrojó no es normal, pero si no sabes fisiología, no vas a saber exactamente qué es lo que tiene el paciente. Entonces vamos a seguir leyendo. Tenemos glucosa negativo, valor de referencia negativo. Si tuviera glucosa en la orina, se le llamaría glucosuria, y a partir de esto ya es un diagnóstico certero de diabetes mellitus. Proteínas negativo, negativo. Si yo tengo proteínas en la orina, se le llama proteinuria y esto ya es una señal de insuficiencia renal aguda o crónica, dependiendo del número del conteo de proteínas. Pero negativo, tenemos negativo. Entonces ya ves, tienes que saber el valor normal y para qué sirve. ¿Qué pasa si tengo más? ¿Qué pasa si tengo menos proteínas? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si tengo más proteínas? Insuficiencia renal. ¿Qué pasa si tengo glucosa en la orina? Diabetes mellitus. Pero para ello tienes que estudiar la fisiología de cada uno, como yo te digo. Vamos con hemoglobina. Hemoglobina tiene positivo 3 cruces y en los valores de referencia quiere decir que es negativo. No debe de haber sangre, pero esta paciente presenta sangre en la orina.
Entonces aquí ya podemos identificar algún problema, podemos identificar a lo mejor una infección, podemos identificar un cálculo que esté ahí lastimando parte de los uréteres. Ya hay algo físico que me está generando un problema directamente en la cavidad. Y esto me lo va a representar por un sangrado. Sí, la hematuria también es un signo de la insuficiencia renal, pero como nosotros no tenemos proteinuria, vamos a descartar la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se puede estar dando incluso, como te dije, por una obstrucción, una infección o algo que esté lastimando dentro de las vías urinarias, ¿ok? Cuerpos cetónicos, negativo, negativo. Quiere decir que aquí no hay ningún problema con la cuestión del metabolismo o algún problema ya más allá de la diabetes. Ácido ascórbico, positivo 20 miligramos, debe ser negativo. Aquí ya estamos viendo una cuestión ya más física, algo que está obstruyendo. Bilirrubina negativo, urobilinógeno normal y nitritos negativo. Ahora voy a ver el análisis microscópico de sedimento. Células epiteliales abundantes, leucocitos de 4 a 6, bacterias moderadas, filamentos de mucina escasos, eritrocitos incontables. Es decir, células epiteliales abundantes. Hay algo que está obstruyendo y está lastimando la cavidad de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque tengo células epiteliales. O en este caso, un cálculo renal, un cálculo en el uréter que esté con la fricción, eliminando esas células epiteliales y las pueda ver yo en la orina. De igual manera, eritrocitos incontables. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener hemoglobina arriba positiva, 3 cruces. Sigue habiendo presencia de sangre. Entonces, aguas aquí. Aquí ya puedo tener entonces una lesión física, ya puedo tener sangre, no tengo problemas fisiológicos con el órgano, es una cuestión física, una malformación. En este caso, un litio podría ser, una piedrilla por ahí han de andar. Vamos al siguiente. Química sanguínea, 27 elementos. Voy a tener igual los resultados y los valores de referencia. Voy a tener la química sanguínea, recuerda que va más a la cuestión del estudio del plasma y componentes, tanto electrolitos, glucosa, proteínas, etc. Glucosa sérica es de 100.5.32. El valor de referencia es de 70 a 110. Está dentro de los valores de referencia. Descartamos posible diabetes. Que por cierto, no existe la prediabetes. Y si quieres que te haga un video sobre eso, por ahí coméntamelo, pero la prediabetes no existe, o tienes o no diabetes, ese es el punto. El nitrógeno ureico sérico 10.21 y el valor de referencia es 8 a 23, ¿vale? Aquí vamos a estar identificando, voy a darle una ojeada para ver cuáles son los resultados que están por más o menos de los valores de referencia. Aquí de estos resultados nosotros podemos destacar, por ejemplo, el colesterol de baja intensidad, LDL, que tiene 80.03 miligramos por decilitro, es decir, que es muy debajo de lo que son los valores de referencia, digamos, normales, que es 150 a 189 y ya tiene 80.03 miligramos por decilitro. El LDL está muy por debajo, es decir, que no va a tener algún problema de algún ateroma o algún problema cardiovascular, aterosclerosis específicamente. Y nosotros lo podemos identificar abajo del índice aterogénico, que es el 2.80%, y el óptimo es por debajo de 5.0, es decir, esta paciente no puede generar por el momento placas de ateroma que vayan a afectar su circulación. Y obviamente esto le pueda producir alguna hipertensión o algún problema cardiovascular. Y también voy a tener el gamma-glutamil transpeptidasa, que ese es 9.8, y los valores de referencia 16 a 73, es decir, está bajo. Y la albúmina sérica también son valores bajos, 3.63 gramos por decilitro, 3.8 a 5.0.
Esto no va a afectar muchísimo ya que, bueno, ella no está produciendo no está produciendo mucha albúmina, pero tampoco la está eliminando en la orina, si no tendríamos proteinuria. En este caso, aquí podríamos tener algún problema más que nada a la reabsorción de agua, al mantener el agua dentro de del torrente sanguíneo. De esta manera se pueden leer unos laboratorios. ¿Qué es lo importante que podemos destacar en este video? Pues saber valores de referencia normales y anormales y también la función de cada uno de estos para identificar qué es lo que pasa si tenemos de más o tenemos de menos. Claro, esto también va acompañado más que nada por otros estudios como es la TAC, la tomografía axial computarizada. A lo que podemos rescatar específicamente de estos laboratorios es en el examen general de orina, que tenemos hematuria, tenemos sangre, tenemos eritrocitos incontables y vamos a tener células epiteliales, muchísimas. Entonces podemos tener algún problema directamente físico, un desgarre por dentro de la cavidad de las vías urinarias que me esté produciendo esto, por ejemplo, un litio. Se puede generar una piedrita ahí en el riñón que baje por el uréter y esto genere esta propia secreción de sangre, estas células epiteliales abundantes y obviamente que aumente el pH de esta orina. Por eso es que el aspecto es turbio cuando debería ser transparente. Pero bueno, podemos identificarlo con más laboratorios. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Si quieres que te ayude a leer o hagamos otro ejemplo leyendo otros laboratorios clínicos, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres específicamente que te explique cada uno de estas fórmulas, por ejemplo, en la biometría hemática, la fórmula roja, serie plaquetaria, fórmula blanca, estaría muy bien para hacerlo en una serie de videos. Sin embargo, te puse un ejemplo de cómo podríamos leer e interpretar este tipo de laboratorios. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.